12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su... Vimos la maldad de Manasés. Aquí tenemos su arrepentimiento, que es un caso memorable de las riquezas de la misericordia perdonadora de Dios y del poder de su gracia renovadora. Privado de su libertad, separado de sus malos consejeros y compañeros, sin ninguna perspectiva salvo la de terminar sus días en una miserable prisión, Manasés pensó en lo que había pasado, empezó a clamar misericordia y liberación. Confesó sus pecados, se condenó a sí mismo, fue humillado delante de Dios, se detestó como monstruo de impiedad y maldad, pero esperó ser perdonado por medio de la abundante misericordia del Señor. Entonces supo Manasés que Jehová era Dios, capaz de librar, lo reconoció como Dios de salvación, aprendió a temerle, confiar en él, amarle y obedecerle. Desde ese momento tuvo un nuevo carácter y anduvo en novedad de vida. ¿Quién sabe qué torturas de conciencia, qué extertores de dolor, qué miedo de la ira, qué remordimiento y agonía soportó cuando miró sus muchos años de apostasía y rebelión contra Dios, habiendo dirigido a miles al pecado y a la perdición en su culpa sangrienta por perseguir a los hijos de Dios? ¿Y quién puede reclamar que el camino del cielo está bloqueado cuando ve que entra un pecador como este? Piensa lo peor de ti mismo. He aquí uno así tan malo que haya el camino al arrepentimiento. No te niegues a eso que Dios no te ha negado. No es tu pecado, sino tu impenitencia lo que te cierra el cielo.
su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. El padre de Amón hizo el mal, pero este se hizo peor. Cualquiera que haya sido las advertencias y acusaciones que recibió, nunca se humilló. Pronto fue cortado en sus pecados y se convirtió en advertencia para todos los hombres, para que no abusen del ejemplo de la paciencia y de misericordia de Dios para con Manasés, y se consideren un aliento para seguir en pecado. Que Dios nos ayude a ser honestos con nosotros mismos y pensar correctamente acerca de nuestro propio carácter antes que la muerte nos deje en un estado inmutable.